Saludos estimados estudiantes de grado 10. Sean bienvenidos una vez más al video tutorial de la guía integradora de aprendizaje, esta vez número 6, de la asignatura de química, donde estaremos trabajando temas como disoluciones y concentración, asimismo algunos términos relacionados a estos. Recuerden que les está hablando el docente Sebastián Murillo Lozano y espero que realmente quede todo muy claro a partir de este video. Comencemos. Inicialmente quiero hablar con ustedes de esta pequeña reflexión acerca del mes de la paciencia. Recuerden que este valor es nuestro valor del mes de mayo y que acompaña al valor del año, que es la perseverancia. La reflexión dice: la gente cree que la paciencia es pasiva y no es así. La paciencia es activa, es fuerza concentrada. Recuerden que debemos ir alimentando la paciencia como valor fundamental para cumplir nuestros objetivos. Ir dando paso a paso, con mucha paciencia, con mucha fortaleza, para continuar dando lo mejor de nosotros día a día. Como consejo, practiquen la paciencia. Sean pacientes al momento de cumplir su objetivo o lograr eso que tienen en la mente. Ahora sí, comencemos hablando acerca de los sistemas dispersos. ¿Qué son estos sistemas? Los sistemas dispersos son mezclas entre dos o más sustancias que pueden ser simples o compuestas. Las mezclas que forman estos sistemas dispersos pueden ser homogéneas o heterogéneas, recordando que una mezcla homogénea es aquella mezcla en la cual no podemos ver la diferencia entre las sustancias o componentes que interactúan. Por otro lado, las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales sí podemos distinguir cuáles son las mezclas utilizadas, cuáles son las sustancias utilizadas, en esta mezcla. Ahora bien, el tema central de nosotros son las disoluciones o soluciones. Y antes hay que aclarar cuál es la diferencia de estos dos términos. Ambos se refieren a mezclas homogéneas, pero en el caso de una disolución se usa especialmente para mezclas en donde el disolvente es un líquido y el soluto puede ser tanto líquido, sólido o gaseoso. Pero el término solución solamente se emplea cuando tanto el solvente como el soluto son líquidos. Para este caso en específico nosotros estaremos utilizando el término de disolución. Y una disolución no es más que una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias que no reaccionan químicamente entre sí. Es un punto que hay que rescatar y muy importante. No reaccionan químicamente entre sí. Una de estas sustancias va a funcionar como disolvente y la otra sustancia va a funcionar como soluto. El disolvente, también llamado solvente, es una sustancia que por lo general se encuentra en una mayor proporción en esta disolución. Es decir, lo vamos a reconocer porque el solvente siempre se encuentra en una mayor proporción que el soluto. Por otro lado, y habiendo dicho esto, el soluto es esa sustancia que se encuentra en menor proporción y que normalmente puede cambiar de estado de agregación. Las disoluciones se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios. El primero depende de la proporción que existan entre estos dos, van a tomar el nombre de disoluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas, cada uno teniendo o manteniendo una proporción específica. El otro criterio son los estados de agregación de los componentes y acá vamos a tener muchos más tipos. Es decir, aquí vamos a mirar cuáles estas combinaciones entre los estados de agregación que pueden tener tanto soluto como solvente. Ahora bien, una de las cosas más importantes cuando hablamos de disoluciones son las unidades de concentración. La concentración se define como la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente o de solución. Es decir, que en términos cuantitativos es la proporción matemática entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, o entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución. Sabiendo esto, podemos identificar dos tipos de unidades de concentración: las unidades físicas y las unidades químicas. Las unidades físicas, la mayoría se trabajan por porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen y porcentaje masa-volumen. Uno de los más usados para definir tóxicos en las aguas de tratamiento residual es partes por millón, que también es una unidad física de concentración.
Y por otro lado tenemos las unidades químicas, que son molaridad, molalidad, fracción molar y normalidad. Cada una de ellas tiene una fórmula matemática para poder encontrar su valor. En esta tabla podemos identificar estas fórmulas matemáticas. Más adelante conoceremos un ejercicio donde podemos utilizar estas fórmulas. En esta sección conoceremos una a una las unidades de concentración, tanto físicas como químicas. La primera que veremos es el porcentaje en masa. Esta unidad relaciona la masa del soluto en gramos presentes en una cantidad dada de la solución. Ahora bien, ya nosotros conocemos la fórmula a aplicar para buscar nuestro porcentaje en masa. Apliquémosla en este ejemplo. Un acuario debe mantener la concentración de sal similar a la del agua de mar. Esto es 1.8 gramos de sal disueltos en 50 gramos de agua. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de masa de la sal en la disolución? Entonces tenemos sal y agua. Nosotros tenemos datos iniciales como la masa del soluto, que es la sal, que nos dicen que debe ser 1.8 gramos de sal disueltos en 50 gramos de agua. Es decir, nos dan la masa del soluto y la masa del disolvente. ¿Quién está en mayor proporción? El agua. Eso quiere decir que estos 50 gramos van a ser la masa del disolvente. Una vez teniendo estos datos iniciales y reconociendo cuál es soluto y cuál es solvente, puedo aplicar mi ecuación. El porcentaje en masa de soluto va a ser igual a la masa de soluto sobre la masa del soluto más la masa de disolvente. Recuerden que aquí debajo nosotros vamos a utilizar la masa de la solución o disolución, pero en este caso, como no me la dan directa, yo debo reconocer que esa masa de la disolución es la masa del soluto más la masa del disolvente, que es lo que tengo actualmente en el denominador. Una vez hago mi operación, entonces voy a tener 1.8 gramos masa de soluto, 1.8 gramos más 50 gramos masa de soluto más masa de disolvente por 100, y eso me va a dar un resultado de 3.47%. ¿Qué quiere decir este resultado? Que de cada 100 gramos del agua de mar, 3,47 gramos son de sal. Ahora bien, hablemos sobre el porcentaje en volumen. Este porcentaje expresa los mililitros de soluto que se encuentran disueltos en 100 mililitros de disolución. En las disoluciones hidroalcohólicas o bebidas alcohólicas, el porcentaje en volumen equivale a los grados alcohólicos de la bebida. Ahora bien, apliquemos esta fórmula que vimos antes con este ejemplo. El vinagre es una disolución de ácido acético en agua. Al preparar 750 mililitros de vinagre se utilizaron 37.5 mililitros de ácido acético. Determinar el porcentaje en volumen del ácido acético. Tenemos los datos iniciales que son volumen del soluto, el que está en menor proporción, el ácido acético, 37.5 mililitros. Tenemos volumen de la disolución, que sería entonces el vinagre, que es el compuesto que se genera, ¿cierto? Al tener ácido acético en agua, que es un total, 750, 37.5 como datos iniciales. Ahora aplicamos nuestra ecuación, el porcentaje en volumen va a ser el volumen del soluto sobre el volumen de la disolución y nuestro resultado va a ser 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 5% de la disolución de vinagre es ácido acético. Hablemos ahora entonces del porcentaje masa-volumen. Este porcentaje representa la masa de soluto en gramos por cada 100 mililitros de solución. Es decir, ya en este porcentaje se mezcla la unidad de masa con la unidad de volumen. Un ejemplo de esto será la pregunta: ¿cuántos mililitros de una disolución de glucosa al 5% en masa volumen contienen 80 gramos de glucosa? Aquí cambia un poco el ejercicio y es para demostrar que a partir de ese porcentaje yo puedo obtener también ya sea la masa del soluto o el volumen de la disolución en el caso del porcentaje masa-volumen. Como paso 1, verifiquemos que el soluto y la disolución se encuentren en las unidades correspondientes, es decir, gramos y mililitros. De no ser así, debemos hacer uso de una conversión de unidades para transformarlas en estas unidades correspondientes. El soluto tenemos 80 gramos y tenemos también entonces el porcentaje masa-volumen. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el volumen de la disolución.
Ahora despejamos de esta ecuación, que es la ecuación original, vamos a despejar ¿qué cosa? El volumen de la disolución. Listo. Ahora hago mi operación. Me va a quedar, el volumen va a ser igual a 80 gramos sobre 5% y voy a obtener un resultado de que ese volumen de disolución es 1600 mililitros. Por último, en las unidades físicas tenemos las partes por millón. Esta unidad de concentración se utiliza para saber cuánto hay de sustancia por cada millón de unidades de un conjunto de la solución o de la solución. Por ejemplo, vamos a calcular las partes por millón de 80 miligramos de ion sulfato en 5 litros de agua. Vamos a tener la masa del ion sulfato y debemos pasarla a kilogramos. Esto nos da que a través de una conversión y tener 80 miligramos, eso sería igual a 8 por 10 a la menos 5 kilogramos. Si yo tengo 8 por 10 a la menos 5 kilogramos, significa que ahora debo tener la masa de agua también en kilogramos. ¿De dónde sale que si tengo 5 litros voy a tener 5 kilogramos? Pues porque sé que la densidad del agua es igual a 1 kilogramo por litro. Es decir, si tengo 1 kilogramo por cada litro, si tengo 5 litros, voy a tener también 5 kilogramos. Y aquí, a partir de esa densidad, obtengo la masa de agua. Y luego simplemente debo aplicar la fórmula del peso de partes por millón, que es la masa entonces del ion sulfato, que en este caso sería mi soluto, sería 8 por 10 a la menos 5 entre los 5 litros de agua por 10 a la 6, que significa la unidad de millón, precisamente porque se conoce como partes por millón. Y al final esto sería 16 partes por millón, que significa que en 1 millón de kilos de agua voy a obtener 16 kilos de ion sulfato. Ahora vamos a las unidades químicas de concentración. Para esto vamos a utilizar la pizarra, pero antes establezcamos el significado de cada una y el ejemplo que vamos a resolver. Por ejemplo, la molaridad es la concentración molar, es el número de moles de soluto que están disueltos en un determinado volumen. Este volumen medido en litros. Vamos a mirar este ejemplo en la pizarra. Determinar la molaridad de una disolución formada al disolver 25 gramos de hidróxido de sodio en 350 gramos de agua. Si la densidad de esta solución es de 1100 kilogramos por metro cúbico. Vayamos a la pizarra y averigüemos cómo resulta esto. Muy bien, ahora resolvamos entonces este ejemplo a partir de nuestra pizarra. Tenemos que determinar esa molaridad teniendo en cuenta los datos iniciales, que son 25 gramos de hidróxido de sodio que se disuelven en 350 gramos de agua. Teniendo en cuenta que la densidad de toda esa solución será 1100 kilogramos por metro cúbico. Inicialmente necesitamos la masa de la disolución. La masa de la disolución va a ser la suma entre los 25 gramos de hidróxido de sodio y los 350 gramos de agua, que da 375 gramos. Esos gramos de solución los vamos a convertir a partir de la densidad en litros. ¿Cómo hacemos eso? Inicialmente pasamos esos 375 gramos a kilogramos para tener las mismas unidades utilizadas acá en la densidad. Una vez en kilogramos lo relacionamos con su densidad, ¿cierto? Diciendo que esos 375 kilogramos van a ser relacionados con 1100 kilogramos, que equivalen a un metro cúbico de ese volumen. Entonces acá vamos a tener esta relación con la densidad y vamos a obtener que existen en esos 0,375 kilogramos 3,4 metros cúbicos por 10 a la menos 4.
Luego, esta cantidad, ¿cierto?, la vamos a convertir en litros haciendo uso de la equivalencia entre metros cúbicos y litros. Es decir, un metro cúbico son 1000 litros y esta cantidad multiplicada por 1000 nos va a dar 0,34 litros. Listo, tenemos los litros de solución. Ahora me hacen falta, como dice la fórmula, los moles de soluto. El soluto es el hidróxido de sodio. Yo tengo su masa molar, que son 40 gramos por mol, y tengo su dato inicial, que son 25 gramos. Eso, con una conversión voy a obtener sus moles, es decir, 25 gramos de hidróxido de sodio, y la equivalencia me dice de su masa molar, me dice que 40 gramos son un mol, 25 entre 40, y eso me va a dar 0,625 moles de hidróxido de sodio. Al final aplico la fórmula de molaridad y me da una solución que está al 1,83 molar. Es decir, esa es la concentración molar del hidróxido de sodio en el agua que tenemos. A grandes rasgos, el ejemplo anterior nos muestra cómo podemos aplicar las fórmulas de estas unidades químicas de concentración en cada uno de los ejemplos. Ahora bien, esto deja la puerta abierta para que en los encuentros sincrónicos establezcamos muchos más ejemplos con las demás unidades químicas. Muy bien, estas indicaciones generales son para resolver la actividad de aprendizaje número 6, que consta de 6 actividades. La primera son puntos de actividades para aprender del módulo 2 o volumen 2 del texto Química Proyecto Educativo siglo XXI. Aquí encontraremos las páginas y los puntos a realizar, al igual que en la actividad número 2. La actividad número 3, 4 y 5 obedecen al indicador del hacer. En la actividad número 3 tendremos actividades para aprender también del módulo 2 de Química Proyecto Educativo siglo XXI. En cuanto a la actividad 4 y 5 van a ser preguntas tipo saber. La actividad número 4 de las preguntas de evaluación equivalente a, que están en el mismo texto, pero las preguntas de la actividad número 5 se encuentran en el módulo Edúcate para el Saber o Saber para Todos. La última actividad van a ser exposiciones sobre las propiedades coligativas de las soluciones. Estas asignaciones de los temas la haremos en los encuentros sincrónicos y ustedes deben preparar su actividad o su exposición en grupos cooperados. Por último, deben tener en cuenta las estructuras del trabajo, subir a tiempo las actividades y en el lugar que corresponde. Muchos éxitos para todos y hasta la próxima.